Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, Padre. Hermanos, voy a pedir que todos abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo número 5. Efesios capítulo 5, versos del 21 al 25. En esta ocasión, Pablo habla y exhorta a los creyentes, ¿verdad? A la iglesia. Habla de la conducta. Habla ahora sobre la voluntad que poseemos al ser o tener una identidad en Cristo. Pero antes de esto, hermanos, vamos a orar. Voy a pedir que inclinen todos sus rostros. Vamos a ponernos en actitud de oración y oramos de la siguiente manera. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para agradecerte, para exaltar tu nombre, Señor. Y te hemos bendecido, Padre Celestial, hemos cantado. Y ahora, Señor, pedimos de tu dirección, pedimos al Espíritu Santo que realmente podamos sacar provecho de la Escritura, para poder honrar y glorificar tu nombre también a través de ella, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hasta ahora. Como bien lo hemos cantado, sabemos que tú estás aquí, Señor. Además, nosotros, Señor, hemos confiado en ti y ya no andamos más por vista, Padre. Andamos por fe, Señor. Gracias por ello, por ese precioso don que tú nos has dado, Padre. Te lo agradecemos todo, Señor, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pablo, para tomar un poco de contexto, antes de leer Efesios 5, versos del 21 al 25, un poco de contexto. Pablo, hablando a la iglesia, habla sobre la nueva vida en Cristo, habla sobre la conducta que debe tener el creyente, habla sobre la voluntad que tenemos. Ahora él dice que ya no somos más hijos de tinieblas, que antes andábamos en tinieblas, sino que ahora somos hijos de luz. Y que como tal debemos de comportarnos. Pablo exhorta a los creyentes a ir dejando las cosas malas e ir adoptando las cosas buenas, ahora que son agradables para Cristo. Habla de la bondad, habla de la fe que debemos de tener en Él, habla de la buena conducta. Todo esto nos lo enseña en la primera parte de este capítulo, pero apenas y llegamos al capítulo 21, Pablo nos habla de esta hermosa enseñanza, de donde ahora nosotros vamos a sacar provecho para poder nutrirnos de la palabra de Dios. Toda la palabra es útil, ¿verdad? Y de ella aprendemos, pero en esta ocasión será en esta parte de la Escritura. Dice el verso 21, si me siguen con su vista, dice de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, dice la palabra. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también estén las casadas a sus maridos en todo. En todo, no dice casi todo, dice en todo. Maridos, también, ustedes hombres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mis hermanos, aunque muchos pensarían que voy a tratar acerca del matrimonio y del orden que ha establecido Dios en el matrimonio, no voy a hablar del matrimonio.
quiero hablar de la iglesia. Quiero hablar de Cristo, de la relación que debe haber entre Cristo y la iglesia. Como bien lo hemos leído en la palabra que dice, la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Y Pablo usa esta figura del matrimonio para expresarse de esta manera o hacernos entender cuál es la relación ahora como cristianos. Ahora que somos iglesias, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos en Cristo? Y es que, para empezar, el verso 21 empieza de la siguiente manera: sometiéndonos a Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros ahora somos el cuerpo. Y dice la palabra de Dios que Cristo se entregó por la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Pablo nos habla de dejar las obras vergonzosas, las obras de las tinieblas. Nos invita a tratarnos también con un compañerismo cristiano, lleno del Espíritu Santo, hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales entre nosotros, cantando y alabando a Dios. Pero apenas llegamos al verso 21, y Pablo hace referencia a esto. Y déjame decirte, o más bien déjame empezarlo de esta manera. Te voy a decir que algo grande viene a la tierra. Viene un evento que nunca se ha visto. Y seguramente tú lo habrás visto en televisión, lo habrás visto en las redes sociales, lo habrás visto tal vez en el YouTube. Se viene un evento como nunca antes y será único. Y aunque muchos dirían, bueno, tal vez es la guerra. No va a ser la guerra, querido hermano. Aunque sí puede haber guerras. No voy a hablar de la guerra tampoco. Hablo de que Cristo va a regresar. Será un evento único. Y será un evento global. Todos podrán verlo. Y sabes a lo que Él viene. Viene por su iglesia. Él prometió que iba a regresar. Y en ninguna parte de la Escritura vamos a ver o vas a encontrar que Dios ha fallado alguna de sus promesas. No vas a ver o no vas a encontrar que Cristo haya bendecido a alguien o que haya hablado una palabra y que no la haya cumplido. Habrán pasado 100 años, habrán pasado 200, habrán pasado miles de años. Algunos la tienen por tardanza. Algunos otros se olvidan. Algunos otros viven como si nunca fuera a venir. Pero Él lo prometió, regresaré. Y va a regresar por su iglesia. Ahora, el mensaje de hoy es para poder identificar a la novia, es para poder identificar a la esposa, es para poder identificar a la iglesia. Y ver si tú realmente eres parte de la iglesia. ¿Sabes? A Cristo no le podemos engañar. Nadie se puede burlar de Dios. No podemos jugar a la iglesita. Déjame decirte que Cristo tiene posados sus ojos en ti, en mí, en su iglesia. Él no será engañado. Él no viene por una iglesia que sea muy parecida a la iglesia. Él no viene por una iglesia que esté mutilada. Él no viene por una iglesia que sea aberrante. ¿Con qué me refiero a eso? A que Él no viene por una iglesia de 2 cabezas. Hablaré de eso también. Él prometió que iba a regresar. Y claro que va a regresar, aunque muchos lo tengan por tardanza. Eso lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 3. Muchos tienen por tardanza su promesa, pero Él la cumplirá, incluido su regreso.
Él regresará por su iglesia. Y primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice, porque Él, el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que quedemos con vida, hermanos, los que estemos para ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? Entre las nubes. Allí nos veremos, hermanos. Y será una voz de mando. Será con autoridad. Será con poder. Déjame decirte que a través de cientos de años, a través de miles de años, incluso en tu propia vida, tus tíos, tus hijos, tus abuelos, tus amigos, a los que ya no has mirado antes, pero han creído en Cristo, con voz de mando, Dios dirá que subamos allá. Y no habrá poder que lo detenga. Si es verdad, como algunos dicen, que la muerte tiene manos, y si fuera que tiene garras, ni la misma muerte podrá detenerlos. No, nada podrá detener este bendito evento. Y yo creo que como iglesia, creo que como cristianos, estamos esperándolo. Amén. Por eso su voz de mando, por eso su voz de autoridad. Bien que pueden estar algunos hechos polvo, bien que de otros tantos se habrán olvidado, pero Dios no, Cristo no. Cristo los conoce muy bien. Su mirada estuvo en ellos y los conoce muy bien. Él sabrá identificarlos. Pero hermano, ¿tú eres iglesia? Esa es mi pregunta. ¿Somos iglesia? ¿Cómo podemos identificar a la esposa del Cordero? ¿Cómo identificamos al cuerpo de Cristo? Porque no nos hagamos, hermanos, no nos hagamos falsas ilusiones, no nos equivoquemos. Cristo no viene por una impostora. Él no puede ser engañado. No vendrá por una iglesia mutilada. Viene por su iglesia, la verdadera iglesia. Y déjame decirte, ¿tú eres cristiano? ¿Te dices ser iglesia? Tú no vas a ver a la iglesia de Cristo subir. No la verás subir, hermano. Si has vivido por Cristo, si has sido por Cristo, si has aceptado a Cristo en tu corazón, tú no la verás subir. Tú irás de camino al cielo para recibir a Cristo, a nuestro Señor. Y juntamente con nosotros, todos aquellos de tu familia que hayan creído en Él. Y entre ellos muchos otros tantos que nunca nos conocimos, nunca nos hablamos, nunca nos miramos. Pero habrá algo en común. Han aceptado al Cordero. Han creído a sus palabras. Tú irás con ella. Tú serás levantado del cielo. Tú no la verás subir. Tú irás subiendo con ella. Con tu esposa, con tus hijos, con toda tu familia, con todos aquellos que hayan creído en Cristo, que se hayan rendido ante Él. Sé que en ocasiones las despedidas son dolorosas. Sé que nos dejan marcados. Pero cuando Cristo venga y nosotros vayamos hacia Él y veamos a nuestros seres queridos salvados por la sangre del Cordero, ya no habrá más despedidas. Ya no, hermanos.
estaremos para siempre con Él. Él lo prometió. Pero viene por una iglesia sin manchas. Una iglesia gloriosa. Sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Ya no habrá más despedidas. Así que déjame decirte, querido hermano, querida hermana, aliéntese tu corazón, anímese. Gózate en Cristo Jesús. Por muchas pruebas y dificultades que tú pases, no le sueltes de su mano. Agárrate con todas tus fuerzas, confía en Él, ten fe en Él, Él regresará. Él cuida de ti, Él cuida de mí. Él cuida de su amada iglesia. Y regresaré y os tomaré, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Esa es la palabra de Dios en Juan 14. Y yo lo creo. Y los que hemos confiado lo creemos. Pablo, hablando a los Corintios, en 1 Corintios 12, habla sobre dones espirituales. Para poder identificar a la iglesia, para poder identificar el cuerpo, él habla de los dones espirituales y de los dones que recibimos cada uno de nosotros, y habla de esto, de la iglesia como si fuera un cuerpo. Un cuerpo que tiene muchos miembros, manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca, muchos miembros diferentes. Pero que ningún miembro es menor que el otro. Y que ningún miembro es superior que otro más. Todos son necesarios. De esa forma, de esa manera, Pablo identifica a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros. Donde si un miembro se duele todo el cuerpo. Donde si otro miembro recibe honra, todo el cuerpo se goza con ese miembro también. La enseñanza es simple, hermanos. Eres iglesia, eres el cuerpo de Cristo. Y somos muchos. Y Pablo usa esta analogía. Y es muy fácil de comprobarlo. Muchos caminamos o andamos apurados en la casa. Pégate en el dedo chiquito del pie. Te duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo se duele. Incluso hasta te da sentimiento, ¿no? Te acuerdas de cosas que te hicieron. Te acuerdas que no te dieron pan o que no te ofrecieron café. Uno se duele, un miembro tan pequeño, el dedo chiquito del pie, y todos nos dolemos. Hermano, haz ejercicio. Ve a correr. Ejercita tus piernas. Y todo el cuerpo sacará provecho de ello. Te sentirás mejor. Bueno, eso fue lo que dijo Carlos, ¿verdad? Cuando me dijo, vamos a correr. La verdad, a mí me duele todo. Pero si fortaleces tu cuerpo, si fortaleces tan solo las piernas, todo el cuerpo saca provecho de tal cosa. El cuerpo de Cristo es de tal manera, hermanos. Somos muchos miembros. Y si un miembro se duele, hermano, toda la iglesia no debe ser indiferente. Debemos dolernos con el hermano también. Debemos de sentirlo. Si un joven, si un pequeño se gradúa de la escuela, si obtiene su título y se goza su familia, como iglesia también debemos de gozarnos. No debe por qué haber envidias. Nos gozamos juntamente con ellos, porque el cuerpo de Cristo se goza también de esta manera. Eso es una iglesia. Y Pablo lo que está haciendo en esta ocasión, hablando de los dones, está hablando de esta manera.
nos gozamos y nos dolemos todo como cuerpo. Y es que si no te duele, hermano, y es que si no te gozas de los logros de otro más, si no sientes nada, tal vez no seas parte del cuerpo. No te engañes. No te engañes, hermano. No vivas engañado, porque a Dios no le podemos engañar. Él tiene muy bien identificada quién es su iglesia. Y Él no será engañado. Aquí todos somos un solo cuerpo. Amén. Todos nos gozamos, todos nos sufrimos al mismo tiempo, todos nos dolemos de los demás, todos nos gozamos con los demás y somos un solo cuerpo. Todos trabajamos unidos, hacemos cosas diferentes. Ayer había un par de hermanas aquí trabajando, ¿verdad? Haciendo la limpieza de los salones. Otros tantos estaban predicando en la radio. La hermana, el hermano nos ayudan con el sonido, con la transmisión. Otros tantos nos ayudan con la computadora. Y ninguno hace lo mismo, pero hay algo en común. Todos tenemos en mente al adorar y el servir a Cristo Jesús. Eso es un cuerpo. No hacemos las mismas cosas, pero tenemos un mismo objetivo: el glorificar a nuestro Señor. Aquí, hermanos, aquí no hay ningún llanero solitario, ¿verdad? Aquí no hay tampoco ninguna mujer maravilla que digan, no, pues es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. O que un hermano diga, es que si no lo hago yo, pues nadie lo va a hacer. Tengo que ser yo o no es nadie. Aquí no hay ningún llanero solitario. Nadie trabaja por su propia cuenta. Ninguna hermana se siente superior que otra. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Y yo creo, hermano, que no debemos de gloriarnos de lo que hacemos. Estamos para servir y honrar a nuestro Señor. Cristo es la cabeza. Cristo es quien pone el orden. Cristo es quien da la dirección. Él es la guía. Él ordena al cuerpo. No el cuerpo ordena la cabeza. Por eso dije al principio que la iglesia de Cristo, Él la tiene muy bien identificada. No es una iglesia de dos cabezas. Donde Cristo manda y manda otro hermano. Donde Cristo manda y otro hermano dice que no. Cristo sabe muy bien quién es su iglesia. Y si quieres ser parte del cuerpo, vas a ser un miembro del cuerpo, para someterte a Cristo Jesús, a lo que Él quiere, a lo que Él exige, a su modelo, a su propósito. Hay quienes dicen que el culto solo sea 1 hora, o que sean 2 horas de música, 15 minutos de predicación. Y terminándose la predicación no tenemos ni por qué saludarnos, nos vamos. Vamos a hacer un culto de alabanza. No, ¿por qué tan seguido? Vamos a predicar. No, ¿por qué? O sea, hay otras maneras. Vamos a dar cobija y abrigo. Vamos a repartir café y pan a los pobres. No, qué fastidio, qué frío. Cristo no despreció a nadie. Él mostró y dio ejemplo de amor. Se llegó al huérfano, se llegó a la viuda, se llegó a los desamparados, se llegó a los leprosos, se llegó a los enfermos, y Él no hizo distinción de personas. Pero hay quienes quieren dominar, hay quienes quieren mandar en la iglesia, y eso no es posible.
La iglesia de Cristo es solamente un cuerpo. La iglesia de Cristo no es un cuerpo con dos cabezas, donde Cristo manda, pero tú haces lo que tú quieres. No se puede, hermano. No vamos a hacer lo que tú quieres. No vamos a hacer lo que el pastor quiere. Claro, tenemos la palabra. El pastor predica la palabra. Y ahí debemos de estar todos unánimes. Debemos saber qué es lo que Dios quiere y trae para nosotros, para nuestra vida. En eso sí podemos hacer caso, porque eso glorifica a Cristo Jesús. Qué aburrido, ¿no? 2 horas, 3 horas de culto. No. ¿Por qué no hacemos una iglesia donde haya pura gente de color? ¿Por qué no hacemos una iglesia donde haya puros de Venezuela? O puros colombianos. O puros blancos. O otros que sean de un color más oscuro, plateado, ¿verdad? Hermano, Cristo no hizo distinción. Y si nos atrevemos a hacer este tipo de distinciones, a querer hacer lo que nosotros pensamos, según nuestra conciencia o según nuestra santidad, equivocados estamos. Déjame decirte que de esa manera tú sí vas a ver subir a la iglesia de Cristo para recibirlo. De esa manera tú sí los vas a ver subiendo. Y tú estarás en el suelo, hermano. No ascenderás. Y te quedarás. Porque nunca has sido iglesia. Nunca has sido cuerpo. Nunca te has dolido de los demás. Nunca te has gozado de los demás. Has tenido envidia. Has sido indiferente. No te duele nada. No te duele lo que le pasa a tu hermano, a tu hermana. Seguramente te vas a quedar. No nos engañemos. Cristo no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahora, la iglesia de Cristo, y voy a resumir un poco las cosas, ¿verdad? La iglesia de Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo podemos identificarla? Pues ahora sabemos cuál es la conducta. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia, hermanos? ¿Cómo sabemos que la iglesia hace tales cosas y que es una iglesia real? Y que no hace lo que quiere, pensando que sin mí o sin ti la iglesia se va a ir para abajo. Por favor, hermanos, Cristo nos ama, pero esto continúa sin ti o sin mí. Déjate de fantasías, le dice Pablo a Timoteo. Lo hice para otra cosa. Ya déjate de estar fantaseando. La iglesia de Cristo se identifica de la siguiente manera también. Hay muchas maneras de identificarlo, pero la iglesia de Cristo lee la palabra de Dios. Se santifica. Padre, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Tu palabra es la verdad. San Juan capítulo 17. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Ahora, hermanos, como iglesia, tenemos una responsabilidad. No es que somos cristianos y andamos como queremos. Hacemos lo que queremos. Venimos o hacemos cuando nos guste. ¿Cómo sabremos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo nos santificaremos? Porque Cristo viene por una iglesia santificada. Y en la palabra vemos la dirección. ¿Cómo sabremos lo que es agradable a Dios si no leemos la palabra? ¿Cómo sabremos lo que es pecado, lo que le disgusta a Dios si no vemos la palabra? ¿Cómo sabremos si realmente vamos por el camino, si no la estudiamos? Hermano, el estudio de la palabra nos protege de muchas cosas, incluso de los lobos rapaces, de los falsos maestros, de aquellos que quieren destruir la iglesia. Debemos de meditar en la palabra de Dios, debemos estudiarla. Nada de que ya me sé ese texto, ya leí muchas veces el evangelio, ya me sé tal capítulo, yo me voy. No, hermano, no, meditar en la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando Cristo Jesús vino, y esto lo digo,
que nos sirve porque identificamos a los falsos maestros, pero también nos sirve para saber cuándo es palabra de Dios. Cualquiera que se venga aquí a parar enfrente, hermano, y empiece a predicar, tú ya debiste haber leído la palabra también. No estés expensas a lo que únicamente se predica aquí, hermano. Debes de meditar en la palabra. Cristo Jesús tuvo este mismo problema. Cuando Él vino a los hombres más religiosos de aquel entonces, Cristo les exhortó, les reprendió. Juan capítulo 5. Ellos tenían las escrituras, pero no la meditaban. Tenían las escrituras con ellos, pero parecía que de nada les servía, más que como un puro medio para obtener después el título. Él reprendió a los más religiosos de su tiempo. Él mismo les dijo: créanme, crean en mí. Allí están las escrituras, las cuales dan testimonio de mí. Pero ustedes no puede ser. Ustedes no tienen amor. No hay amor de Dios en vosotros. Las escrituras dan testimonio de mí, les decía Jesús. Porque tenían las escrituras, pero no las meditaban. Porque tenían las escrituras, pero no la habían entendido. Porque tenían las escrituras y no pudieron ver al Hijo de Dios. No pudieron ver cuál era la voluntad del Hijo. Pero hermano, cuando alguien se para aquí al frente y habla de la palabra de Dios, nosotros debemos de saber identificar cuándo es palabra de Dios y cuándo es palabra de los hombres. Hechos capítulo 17, versos 10 y 11. Pablo y Silas hace referencia a esto, pues habían ido a predicar. Y los hermanos de la iglesia en Berea recibieron la palabra. Pero hermano, no se quedaron únicamente con lo que ellos habían predicado, con lo que ellos habían enseñado en aquel entonces. Dice la palabra de Dios que ellos la aceptaron, sí, la aceptaron, pero fueron y después escudriñaban las escrituras. Así que nada de que alguien se venía a parar y todo se quedaba. Dios dijo y Dios dice: da tu carro, da tu casa, dalo todo hasta que te duela, entrégalo. Yo sé que ahí traes un poco más, hermano. Y si no estamos preparados con la escritura, si no la hemos meditado, serás muy fácil de caer. Serás comida de lobos. Estudiemos las escrituras, meditemos en ellas. Tenemos estudios los miércoles y sabes, a mí me agrada mucho porque todavía hace un tiempo atrás decíamos, somos poquitos, pero también orábamos y decíamos: Señor, manda los que vas a mandar. Yo no los conozco, pero tú sí que bien los tienes identificados. Señor, que los que estemos aquí también, exhorta nuestros corazones. Nosotros les aconsejamos y les invitamos, pero nosotros no dormimos con ellos, no trabajamos al lado de ellos, Señor. Pero tú sí puedes estar con ellos. Exhorta sus corazones, no les dejes tranquilos. Exhórtales a que estudien tu palabra, a que puedan venir, a que estemos todos juntos, a que aprendamos más de ti, porque si no, hermano, ¿cómo seremos santificados? Cuando tú haces algo, ¿cómo sabes si le agrada a Dios o no? Hay iglesias donde se dice: bueno, toma algo, porque predicando se te seca la garganta. Y en otros países, en otras regiones dicen:
Bueno, pues a mí la única manera en que no se me reseque es con una cerveza. Y hay quienes lo habrán hecho, solo Dios sabe. ¿Y cómo sabremos si eso le agrada a Dios o no, si no estudiamos la palabra? La iglesia de Cristo se santifica, la iglesia de Cristo crece, la iglesia de Cristo se nutre y toma inteligencia de las Escrituras, porque en ellas vemos lo que le agrada a Dios. Eso, hermanos, es iglesia. Eso es la iglesia por la que Cristo viene, la iglesia verdadera, una iglesia unida, una iglesia que se duele, una iglesia que se goza de los demás, pero que también estudia la palabra. Pero ¿qué otra cosa, hermanos? Porque hay muchas cosas con las que podemos identificar a la novia, a la esposa, al cuerpo de Cristo. Hay muchas maneras. Y claro, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Y ella nos va a guiar a santificarnos cada vez más. Pero la iglesia de Cristo también ora. No solamente es lectura de la palabra, no solamente aprender, sino que también ora, está en comunión con el Padre, está realmente siempre y constantemente hablando con el Hijo, está en comunión con Cristo Jesús. Porque la iglesia, porque la Escritura, hermanos, dirá muchas cosas y aprenderemos de ellas mucho. Y nos sabremos guiar y Dios nos guiará a través de ella. Pero hermanos, también tenemos que orar para saber precisamente qué es lo que Dios quiere de tu vida, qué y cómo puedes moverte, en qué puedes servir, cuál es tu don. Y vemos la palabra, pero no basta solo la palabra, tenemos que orar. Tenemos que orar en todo tiempo, hermanos. No, a mí con la palabra me basta. Vamos a ver qué tiene Dios para mí ahora. Y Judas se ahorcó. No creo que eso sea para mí. Otra vez. Ve y haz tú lo mismo. No creo. Última vez, Señor. Última oportunidad. Vamos a ver. No seas como el mulo y el caballo. Hermano, no podemos ver la Escritura así como si fuera no podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. O sea, tenemos la palabra. Pero tenemos también que orar para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Todos aquí tenemos situaciones diferentes. Unos enfermos, otros con trabajo, otros con mucho trabajo, otros sin trabajo, otros hermanos con problemas, otros con dificultades, otros con hambre. Ninguno de los de aquí tenemos una situación igual, o tal vez sí, pero seguramente habrá una situación diferente en tu vida. Y tenemos la palabra para saber qué es lo que Dios quiere y por dónde guiarnos. Pero hermanos, tenemos que orar. No es una suerte el abrir la Biblia y ver qué es lo que Dios quiere. No, ponte a orar, hermano. Ponte a orar, porque si no, hermano, te vas a perder. Por leer la palabra de Dios, para los del mundo que también dicen, voy a leer la palabra. Y dicen, no la leas, porque vas a terminar loco. Y bien que la palabra dice que es locura, ¿verdad? Pero poder para los que han creído. Esa es la iglesia del Cordero, hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo. Ponte a orar. Pide dirección. Está en constante comunicación con el Hijo, con el Padre. Como iglesia, hermanos, voy a ser franco, nos hace falta mucha oración. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una vigilia? ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos solamente por reunirnos para orar? La palabra trae muchas direcciones. La palabra es verdad, trae muchas directrices.
Pero no podemos abrirla así nada más por abrirla. Claro, hermanos, hay excepciones, ¿verdad? Hemos orado, hemos cantado, pedimos dirección al Padre, pero también podemos abrir la palabra de Dios y estudiarla. No es necesario que tengamos una situación difícil o que estemos pasando por crisis. Abre la palabra de Dios, ponte a leerla y estúdiala, porque eso ayudará. Claro que ayudará. David, en el Salmo 25, Señor, a ti dirijo mi oración. No me dejes en la vergüenza. No me dejes que me una en la vergüenza. Muéstrame tus caminos. Guíame por tus sendas. Yo confío en ti en todas horas. ¿Sabe lo que el salmista está diciendo? Que él no va a hacer nada. Él no va a hacer nada si no es por Dios. Él no se va a adelantar, él no va a hacer esto, no va a hacer aquello, sin antes pedir la dirección de Dios. Él dice, Señor, en ti confío. Pero el salmista está orando. Está en comunión con Dios. Está pidiendo la dirección de Dios. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, que en aquel entonces los primeros cristianos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina y se reunían y repartían el pan y estaban en comunión unos con otros. Tenían coinonía, hermanos, pero también oraban. No puede ir solamente la lectura, no puede ir solamente la oración. Las dos cosas son muy importantes y deben ir juntas, hermano. Querido hermano, hermana, no nos equivoquemos. Cristo no viene por una iglesia muy parecida. No viene por gente que juegue a la iglesia. Él lo tiene muy bien identificado, a ti, a mí y a todos. Él conoce nuestros corazones. Ahora, es una pena decirlo, pero para muchos que no conocen, muchos dicen, no vayas a la iglesia, como si la iglesia fuera un edificio. Cristo no viene por ningún edificio, hermanos. La iglesia eres tú. No vayas a la iglesia, dicen, porque en la iglesia todo es condenatorio, todo es pecado. No hagas esto porque si no es pecado, no hagas aquello porque a Dios no le gusta, no hagas esto porque te vas a ir al infierno. Y todo es pecado, todo es legalismo, pero no es así. La iglesia es libre en Cristo Jesús. Ahora están los del otro lado, dicen, todo es libre. Bueno, pues ya soy cristiano, Cristo me salvó, no me voy a perder porque Él prometió y tal cosa y tal cosa. Bueno, pues voy a hacer ahora lo que yo quiera. Me voy a los bailes, tomo cerveza, me junto con quien no debería de juntarme, hablo como no debería de hablar, haciendo y reflejando las obras de las tinieblas. Cuando la palabra dice, ahora sois hijos de luz, comportaos como hijos de luz. Pero no, dice, Dios es puro amor. Él no podrá enjuiciar a nadie. Cuando termine todo, Dios dirá, ¿saben qué? Olvídense del infierno, olvídense del castigo. Vénganse todos para acá. Y se conducen y viven como si realmente Dios no les estuviera hablando. Y eso es liberalismo, hermanos. Por un lado, somos legalistas. Por otro lado, somos liberales. Y aquellos que no saben, ¿cómo lo harán? La iglesia debe predicar, hermanos. La iglesia debe de ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Hablar del amor de Cristo, pero también hablar del juicio de Dios. Eso, hermanos, eso es la iglesia. Y hay muchas cosas más de lo que podríamos seguir hablando. Termino de la siguiente manera.
ella se verá gloriosa. Sus vestidos cubrirán el cielo. De camino a las nubes para entregarse a su Dios, para estar con Él. Perseguida, humillada, menospreciada. Algunas veces habrá derramado sangre, encerrada en circos romanos, echada en pozos de leones, tratada de ser quemada en hornos de fuego. Pero la iglesia no ha negado nunca a su Señor. Ella se verá muy gloriosa, sus vestidos cubrirán el cielo y nadie más se atreverá a burlarse de ella. Nunca ha estado sola. Su Señor prometió estar con ella todos los días. Ni la muerte, ni las mismísimas puertas del infierno podrán contra ella. Será un día glorioso. No sé tú, hermano, querido amigo, aquellos que nos vean o que nos escuchen, pero de camino al cielo quisiera verte ahí a un lado. No quisiera que veas cómo sube la iglesia y tú te quedes. Cristo os invita a ser parte del cuerpo, a ser un hijo suyo, a ser un hijo de luz, a comportarte como una iglesia verdadera, a que te rindas totalmente a tu Señor. Y esa es la invitación que yo les hago, hermanos. Si hay alguno aquí que no ha aceptado a Cristo en su corazón y quisiera ser un miembro más del cuerpo de Cristo, de la amada iglesia de Cristo, bien que puede decirlo ahora. O bien que si hay aquí alguien que piense que es iglesia, pero que examinándose a sí mismo, vea que tal vez no lo ha sido, que no ha sido lo que Dios quiere. Yo te invito a que te rindas realmente a los pies de mi Señor. Yo te invito a los pies de mi Cristo. Ven ante Él. Y Él no va a despreciar a nadie. Y ¿sabes qué? En aquel día tú y yo nos veremos. Nos veremos de camino al cielo para recibir a nuestro Señor. Qué día glorioso, hermanos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pastor. Nos despedimos de nuestros hermanos y amigos que están en Facebook, familiares que están en Facebook Live. Nos despedimos de ellos para el siguiente domingo.